¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy, martes 3 de noviembre del 2020. Hoy celebramos la memoria de San Martín de Porras. San Martín de Porras nació en el año 1579 y murió en 1639. Era un mulato, lo cual le valió muchas discriminaciones. En el convento de los dominicos de Lima solo fue admitido como hermano lego, sin posibilidad de recibir el sacerdocio. Le dieron el cargo de enfermero, pero fue también excelente catequista, que inspiraba en su vida de oración, especialmente oración nocturna. Su santidad se manifestó a través del amor que mostró por los demás y la gran pureza de su vida. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Queridos hermanos, los invito para que compartan esta transmisión en las diferentes redes sociales para que lleguemos a muchas personas más con el anuncio de la palabra de Dios y la predicación de la misma. Vamos a colocarnos en la presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, amor increado que habita en las almas justas. Ven sobre mí y sobre toda mi familia con un nuevo Pentecostés, trayéndome la abundancia de tus dones, de tus frutos, de tu gracia, y únete a mí como esposo dulcísimo de mi alma. Yo me consagro a ti totalmente. Invádeme, tómame, posee toda mi alma. Sé luz penetrante que ilumine mi entendimiento, suave emoción que atraiga y dirija mi voluntad, energía sobrenatural que dé energía a mi cuerpo. Completa en mí tu obra de santificación y de amor. Haz mi alma pura, transparente, sencilla, verdadera, libre, pacífica, suave, quieta, serena, aún en medio del dolor, y ardiente de caridad hacia Dios y hacia el prójimo. Amén, Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, damos inicio a esta enseñanza y el compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Saludo a Mari Gómez, que Dios la bendiga. Saludo también a Nori Renquifo, que Dios le bendiga. Alfredo A.B., que Dios le bendiga. Bendiciones también para usted.
Saludo a Orlando Sánchez, a Liliana María Irán, la fastidiosa. Saludo a Rosy Soria, que Dios le bendiga. Saludo a Isabel Ríos, que Dios le bendiga, mi querida hermana. Ella me escribe desde Durango, esto creo que es México. Saludo también a Anita Rodríguez, que Dios la bendiga, mi querida hermana. A Vero Ontiveros, que también veo por ahí que me escribió. Dios le bendiga, mi querida hermana. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, ya hemos hecho la oración inicial. Vamos a escuchar la palabra de Dios para reflexionar a la luz de ella en este día. La primera lectura que hoy la iglesia nos presenta para la liturgia de este martes, en esta memoria de San Martín de Porres, está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo del 5 al 11. Hermanos, tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora nos unimos, hermanos, al Salmo 21 con la siguiente antífona. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se prostrarán la familia de los pueblos, porque el Señor es el reino. Él gobierna a los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 14, versículo del 15 al 24. En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús: dichoso el que come en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó: un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó un criado a visitar a los convidados. Vengan, que ya está preparado. Pero ellos se excusaron uno tras otros. El primero le dijo: he comprado un campo y tengo que ir a verlo. Dispénsame, por favor. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor. Otro dijo: me acabo de casar y naturalmente no puedo ir. El criado volvió a contárselo al amo. Entonces el dueño de casa, indignado, le dijo al criado: sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad y tráete a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. El criado dijo: Señor, si ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio. Entonces el amo dijo: sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se llene la casa. Y les digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie con María. Mis queridos hermanos, vamos a saludar por aquí a otros que me han escrito mientras que continuamos con la reflexión de la palabra de Dios. Saludo entonces, mis queridos hermanos, también a Nelly Patel. Dios le bendiga, doña Nelly. Elija muy bien presidente en Estados Unidos, doña Nelly.
igual para Teresa Calle, que Dios la bendiga. Así que a votar, pero sabiendo bien por el bien del país y del mundo. Saludo a Julie Espinosa, Anita Rodríguez, a Vero ya la había saludado, doña Teresa, Dios le bendiga, gracias por su amistad, igual a Nelly, la fastidiosa, la Liliana, saludos también a Ángeles Gallegos, a Luzmila Sánchez en Concordia, que Dios le bendiga, mi querida hermana. Saludo también a Ricardo Aparco, que veo también que por ahí me ha mandado ha escrito en los comentarios de la transmisión. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, ahora los invito para que nos vayamos a reflexionar a la luz de la palabra de Dios que hemos leído o escuchado en esta mañana. Tened entre vosotros los sentimientos de Cristo Jesús. Hoy, hermanos y hermanas, en toda la iglesia se celebra la memoria de San Martín de Porres, el hermano cooperador del convento del Rosario de Lima, que desde su condición de donado y su tez mulata, llegó al corazón de los que habitaban en la ciudad de los Reyes de Lima. La caridad resplandeció en él de forma extraordinaria. Hoy, mis queridos hermanos, en cada casa de Lima siempre hay un lugar en la mesa familiar para el negrito. San Martín es uno más en la familia de la ciudad de mis queridos hermanos de Lima. Qué importante que en nuestras familias también hubiera un espacio en nuestra mesa para un santo o para Dios. Mis queridos hermanos, por el camino de la humildad y del servicio y de la caridad, Martín vivió el seguimiento de Cristo en el seno de la comunidad dominicana del convento del Rosario de Lima. Su atención y su dedicación a todos, desde la experiencia del amor universal e infinito de Dios, le permitía reconocer en cada uno la presencia del mismo Dios. El texto paulino del día de hoy, mis queridos hermanos, nos ilumina el testimonio de vida de San Martín de Porres. Lo que Pablo en la carta escrita a los de Filipos pide con urgencia: tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. No puede ser de otro modo, mis queridos hermanos. La identificación con Jesucristo va desde lo íntimo a lo externo. Desde la vivencia interior, mis queridos hermanos, a su manifestación externa, con nuestros actos, con nuestras acciones. Mis queridos hermanos, entonces es desde la vivencia interior a su manifestación externa concreta, palpable y medible. Un camino que pasa por el proceso de crecimiento en la humanidad como actitud básica de la vida de todo cristiano. Mis queridos hermanos, el apóstol señala el proceso: no retener ávidamente, es despojarse de sí mismo para ser siervo, para ser servidor de los demás. Reconocerse igual a los demás. Él nos quiso estar por encima de sus hermanos, los seres humanos. No quiso estar por encima de sus hermanos, los seres humanos, sino que se hizo semejante a cada uno de ellos. Unido con cada uno, asume la humanidad entera que se hace concreta en cada individuo, mis queridos hermanos. Esta unidad real con cada ser humano, mis queridos hermanos, nos permite la comunión bidireccional. Jesús, unido a cada persona, comparte con ella la riqueza insondable de su condición divina, pero al mismo tiempo, mis queridos hermanos, toma de cada uno lo que es común a todos, la humanidad. Y todo esto, mis queridos hermanos, diría el apóstol Pablo, por la vía del abajamiento,
fue que el Señor hizo de tomar su condición de nosotros también, menos la del pecado. Mis queridos hermanos, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Al decirnos el mismo Jesús, yo soy, no está indicando, mis queridos hermanos, que existe otra vía para la plenitud de la humanidad que aquella seguida por el Verbo encarnado, es decir, por el mismo Jesucristo. No se trata, hermanos, de anteponer un comportamiento a la asunción de la existencia que se revela en el modo de vivir. Hermanos, de ahí que no se puede exigir una conducta cristiana a quien no ha asumido el modo de ser de Cristo. ¿Cómo vamos a exigirle a una persona que se comporte o que tenga un comportamiento cristiano si esa persona no ha asumido la condición de Cristo, no ha asumido el modo de Cristo en su vida? Es imposible exigirle a una persona que actúe cristianamente, no ha asumido el modo de ser de Cristo. Hermanos y hermanas, las formas cristianas exigen un sujeto cristiano. Eso es lo que pide a los Filipos el apóstol Pablo en la carta que hemos escuchado. Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre, sobre todo nombre, nos dice el Evangelio de hoy. Podemos decir, mis queridos hermanos, que en esta afirmación, nos dice la primera lectura en la carta de San Pablo. Podemos decir, mis queridos hermanos, que esta afirmación paulina se expresa la consecuencia del camino seguido por Jesús. En la medida que se produce el abajamiento, viviendo en la humildad, se está abierto al plan de Dios sobre cada uno y sobre la humanidad, sin que pueda producirse contradicción entre lo personal y lo comunitario. Porque en cada uno de nosotros y en todos actúa, mis queridos hermanos, el mismo Espíritu, y de Él no se puede esperar ni división ni enfrentamiento. En todos nosotros actúa el mismo Espíritu, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios. Por eso no puede haber división, no puede haber, mis queridos hermanos, enfrentamiento, porque es el mismo Espíritu el que está actuando entre nosotros. Pues si en la persona de Cristo ha sido reunidos todos los pueblos y el Espíritu realiza en cada uno la obra de Cristo, toda división manifiesta hasta qué punto se está al margen del proyecto de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, vuelvo y repito, pues si en la persona de Cristo han sido reunidos todos los pueblos y el Espíritu realiza en cada uno la obra del mismo Cristo, toda división manifiesta a qué punto estamos al margen del proyecto de Dios. Por eso el Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo es la unidad, es la comunión, es la fraternidad, mis queridos hermanos, es la familiaridad. Por eso no puede haber división ni enfrentamiento, porque todos tenemos el mismo espíritu. No es que estos tienen un espíritu, estos otros y estos otro espíritu, no. Todos tenemos el mismo espíritu. ¿Y cuál espíritu es el que todos tenemos? El Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, mis queridos hermanos y hermanas. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el que coma en el reino de Dios. El comensal que así se expresa, que ha escuchado, entendido y aceptado lo que Dios quiere.
De entrada, mis queridos hermanos, ha prestado atención a lo que Jesús está diciendo en el marco de esta comida. De ahí que reconozca dichoso al que participe en el banquete del reino. Y es a este comensal al que le dirige la enseñanza de la parábola que escuchamos en el día de hoy en el Evangelio de Lucas. Mis queridos hermanos, es la parábola del banquete del reino. Y es a este comensal entonces a quien se la dirige el Señor. Enseñanza que contiene advertencias muy precisas, mis queridos hermanos. La primera, valorar la invitación y la importancia de lo que se celebra. Lo que no se valora no se acoge ni se cuida. En segundo lugar, no anteponer nada a la invitación que se recibe, en razón de quién nos invita, de lo que nos ofrece quien nos invita. No vale, mis queridos hermanos, entonces las excusas muy razonables que sean. Esto es lo que el Señor le deja claro al comensal a quien le dirige su parábola, mis queridos hermanos, del banquete del reino. Y esta parábola es también dirigida para ti y para mí, mi querido hermano y hermana. Todos ustedes y yo estamos invitados a participar del banquete del reino. Y la invitación nos la has hecho el mismo Jesús cuando vino al mundo, cuando estuvo aquí encarnado, hecho hombre como nosotros. Él nos hizo la invitación anunciándonos el reino del Dios, y la iglesia todos los días nos hace la invitación a participar del banquete del reino en la predicación, en la Sagrada Eucaristía. Cada uno, mis queridos hermanos, de los invitados manifiesta qué es lo que más valora. El campo recién comprado, la yunta de bueyes que tiene por probar, se acabó de casar y no puede por ello ir. Ni el Señor ni el evento significa nada para cada uno de ellos. Y muchas veces, mis queridos hermanos, para nosotros la invitación de participar del banquete del reino no significa nada. Porque es más importante a veces cambiar el domingo, día dedicado para el Señor, por un paseo, por una rumba, por una comilona, por otras cosas. Y todos, hermanos, estamos invitados a participar del banquete del reino. La invitación está hecha. Ya es nosotros los que decidimos participar o no, o sacar excusas, como lo dicen aquellos del Evangelio. Unos porque había comprado un terreno, otro porque había comprado una yunta de bueyes, entonces tenía que ir a probarlo, otro porque se había casado. Todos con excusas. Los peros siempre los ponemos para poder aceptar la invitación de Dios a participar del banquete. Entonces, ¿qué hace el Señor? Sal aprisa a las plazas y calles de la ciudad y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos, es decir, a los que despreciaban el pueblo de Israel. Yendo más allá de la indignación que le produce al organizar el banquete, lo que Jesús quiere, mis queridos hermanos, poner de relieve es que el proyecto de Dios no se frustra. Por más que no lo aceptemos, el proyecto de Dios sigue en pie, sigue caminando, sigue firme, porque no se puede, mis queridos hermanos, frustrar el proyecto de Dios. Eso es lo que el Señor nos quiere dejar de lección a nosotros, y le dio de lección a aquellos que no quisieron aceptar la invitación al banquete. Hay quien no lo aprecia, pero esta falta de aprecio no tiene como consecuencia la suspensión del proyecto. Todo lo contrario, mis queridos hermanos, si aquellos no lo valoran y no merecen ser convidados, otros sí. Pobres, lisiados, ciegos, cojos, pecadores, prostitutas, lo que sea.
Son los evangelizados a los que remite Jesús cuando Juan manda a preguntar si tienen que esperar a otro o es Él el que tenía que venir. Todavía, mis queridos hermanos, hay espacio y aparece la insistencia en invitar hasta que se llene la casa. La voluntad de Dios es que todos lleguen al conocimiento de la verdad y nos salvemos. Por eso la insistencia, el banquete es para todos. La salvación, mis queridos hermanos, el banquete es la salvación, es el reino de Dios, es para todos, mis queridos hermanos. Ya depende de cada uno de nosotros si aceptamos la invitación o la rechazamos, pero la invitación está hecha. Las cartas de invitación ya están hechas, ya han sido enviadas. Y esa carta de invitación es la palabra de Dios, es el evangelio, mis queridos hermanos. Y ya dependemos de nosotros si aceptamos o la rechazamos. Una pregunta, dos preguntas o tres preguntas mejor para que las tengamos y las reflexionamos. Cabe, mis queridos hermanos, preguntarnos, ¿tenemos el corazón abierto a todos? Segunda, ¿a quién invito yo? Y tercera, ¿estoy dispuesto a aceptar la invitación al banquete del reino? Entonces, mis queridos hermanos, me encanta la imagen del banquete del reino de Dios que nos presenta el evangelio de hoy. Es una imagen, mis queridos hermanos, una imagen hermosa y preciosa que rompe con cualquier esquema, mis queridos hermanos, con nuestra forma de pensar habitual. En general, mis queridos hermanos, las personas preferimos el orden al desorden. Cuando nos imaginamos este banquete de que habla Jesús, lo hacemos por analogía con nuestras asambleas, con nuestras reuniones, con nuestras celebraciones dominicales, con nuestras celebraciones eucarísticas. En ellas reina siempre el orden, pero no cualquier orden, sino el orden jerárquico que existe siempre en nuestra sociedad. Ese orden se parece siempre a una pirámide. Arriba los más importantes y abajo la chusma, la que no cuenta, la plebe, el montón, la gente. Y mis queridos hermanos, así es que se organiza. Cada uno en el suyo, cada uno según el nivel social, el puesto que ocupa en la sociedad. Los estados tienen reglamentos que establecen, mis queridos hermanos, perfectamente el orden de protocolos entre las personas y en la iglesia también. El presidente es más que un ministro más que un alcalde, etcétera, etcétera y etcétera. También, mis queridos hermanos, los que tienen estudios tienen su jerarquía. El doctor es más que el licenciado y más que el que tiene un simple grado de cualquier otra cosa. También la cantidad de dinero que se tiene establece una jerarquía entre las personas. Son regulaciones muy complicadas porque hay muchos niveles diversos, mis queridos hermanos, pero siempre van de arriba a abajo. Arriba los importantes, los poderosos, y abajo los que no tienen nada, los que no pintan nada en la sociedad. Y tristemente la iglesia es así. Que no debiera ser así, pero es así. Arriba están los poderosos y abajo los que menos contamos. Dice Jesús que el reino se parece al banquete que da un hombre. Pero según la parábola, mis queridos hermanos, el reino no se parece al banquete que había pensado y preparado aquel hombre, sino al banquete que resultó que los primeros invitados rechazaron acudir a la invitación. Lo que iba a ser un banquete ordenado y educado y respetuoso y resultó en una algarabía.
Allí, mis queridos hermanos, entraron todos los que se encontraban por las calles sin nada que hacer. Dice la parábola, mis queridos hermanos, que entraron los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos. Parece que al organizador del banquete le importaba poco quién entraba a su casa. Lo que quería era que la casa se llenara, que no quedasen sitios vacíos y que todos se sentaran a la mesa y compartieran el banquete. En la mesa, mis queridos hermanos, de aquel banquete no había clases sociales ni niveles de jerarquía, como los hay en la iglesia, que tristemente no debiera ser así. En la mesa de aquel banquete, vuelvo y repito, no había, mis queridos hermanos, clases sociales ni niveles de jerarquía. Todos estaban mezclados, todos eran iguales, buenos y malos. ¿Por qué no vamos a pensar que los pobres son necesariamente buenos? Cultos e incultos también habían en el banquete. Educados y maleducados también habían. Todos participando en un banquete, en una mesa común. Tendríamos que tener presente que la humanidad, todos los pueblos, todas las culturas han celebrado sus fiestas en torno a una mesa. Comparten la comida. El compartir la comida, mis queridos hermanos, es un signo de fraternidad, de unidad, de familiaridad y de comunión. Momento de reconciliación, tiempo de encuentro entre las personas en el que se rompe la distancia y las barreras. En la mesa se abre el corazón y se comparte la vida, mis queridos hermanos. El reino se parece a esa mesa desordenada en que todos compartimos la gran verdad, la única verdad, que todos somos hijos e hijas. Y por eso, hermanos y hermanas, mis queridos hermanos, no hay barreras, no hay distancia, no hay discriminación, no hay clase social, no hay jerarquía. Y no conviene, mis queridos hermanos, que establezcamos nosotros lo que Dios ha creado, lo que Dios no ha querido, mis queridos hermanos. Hoy, mis queridos hermanos, el Señor nos ofrece una imagen de la eternidad presentada por un banquete. El banquete significa el lugar donde la familia y los amigos se encuentran juntos, gozando de la compañía, de la conversación y de la amistad en torno a la misma mesa, al mismo compartir. Esta, mis queridos hermanos, nos habla de la intimidad con Dios Trinidad y del gozo que encontraremos en la estancia del cielo. Todo lo que ha hecho para nosotros y nos ha llamado, porque ya está todo preparado. Nos quiere con Él, mis queridos hermanos. Quiere a todos los hombres y a todas las mujeres del mundo a su lado, cada uno de nosotros, que estemos compartiendo con el banquete con el Señor, mis queridos hermanos. Es necesario, sin embargo, que queramos ir. Y a pesar de saber que es donde mejor se está, porque el cielo es nuestra morada eterna, que excede todas las más nobles aspiraciones humanas, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó lo que Dios preparó para los que le aman. Y por lo tanto, mis queridos hermanos, nada le es comparable. Sin embargo, somos capaces de rechazar la invitación divina y perdernos eternamente el mejor ofrecimiento que Dios podría hacernos. Participar, mis queridos hermanos, en el banquete del Señor. Ese es, mis queridos hermanos, lo que el Señor nos ofrece a todos nosotros. Y en el cual muchas veces no lo perdemos participando del banquete del Señor. En ese
queridos hermanos, sin embargo, que queramos ir, y a pesar de saber que es un don mejor de poder participar del banquete de Dios, y por lo tanto nada le es comparable, sin embargo somos capaces de rechazar la invitación divina y perdernos eternamente el mejor ofrecimiento que Dios podría hacernos. Participar de su casa, participar de su mesa, de su intimidad para siempre, mis queridos hermanos. ¡Qué gran responsabilidad! Somos desdichadamente capaces de cambiar a Dios por cualquier cosa. Unos, como leemos en el Evangelio de hoy, por un campo, otros por unos bueyes, y tú y yo, ¿por qué somos capaces de cambiar aquel que es nuestro Dios y su invitación? Hay quien por pereza, hay quien por dejadez, hay quien por deja de cumplir sus deberes de amor para con Dios. Tampoco vale Dios, es tan poco lo que vale Dios que lo situamos por cualquier cosa o lo cambiamos por cualquier cosa. Que mis queridos hermanos, que nuestra respuesta al ofrecimiento divino sea siempre un sí, lleno de agradecimiento y de admiración, como lo hizo la Santísima Virgen María. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María, mis queridos hermanos. Voy a saludar por aquí a algunos que me han escrito para que pasemos a la segunda franja de nuestro programa. A ver, ¿quién por aquí no es saludado? Bueno, por aquí hay varios. Saludo, bueno, a la fastidiosa Liliana ya, a Isabel Ríos, que Dios le bendiga, con mucho gusto la oración a las 3 en la Coronilla. A Ricardo Aparco, que Dios le bendiga. También a Blanca Molina, Dios la bendiga. Esperanza León Ocasión, Dolores Durán, Dios le bendiga. A Ana Berta Resendiz Gámez, Dios le bendiga. A Clara Amelia Águila García, Dios le bendiga. Saludo también a Isabel Ríos ya. A Paulina, que Dios la bendiga. Saludo también a Nelly Flecha, Dios la bendiga. Amanda Rodríguez, a Nidia Noemí Ruelas Agudelo, Dios le bendiga, mi querida hermana. A Nubia Bermúdez, a Josefa Núñez, Dios la bendiga. A Teresa Dávila Orozco también, un saludo para ella, mis queridos hermanos y hermanas. Pues bien, mis queridos hermanos, ahora pasemos a la segunda franja de nuestro programa. ¿Qué dice la Biblia? Y hoy quiero compartir sobre la gratitud. Yo ya les había hablado de esto, pero como hay gente nueva entre que están siguiendo las transmisiones, quiero compartir qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios con respecto a la gratitud. ¿Cuál es la visión bíblica de la gratitud? La Biblia tiene mucho que decir sobre la gratitud. De hecho, dar gracias a Dios es de una importancia tan fundamental que la Biblia menciona el hecho de que no hacerlo como parte de la base del juicio de Dios contra la humanidad. Romanos 1:21 y 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 16 al 18 dicen: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Claramente, el agradecimiento debe ser característica de todos los cristianos. Primero, debemos ser agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque nos salvó, porque nos ama, porque nos creó y porque nos da la vida. Cada día, cuando nos despertamos, lo primero que tenemos que hacer es gracias Dios, porque hoy me regala vida, salud. Y al comenzar el trabajo, gracias Dios, porque hoy me permite un día más de trabajo. Al compartir la mesa, gracias Dios, porque hoy tenemos algo que comer. Al vestirnos, gracias Dios, porque tengo con qué cubrirme el cuerpo hoy. Y en fin, mis queridos hermanos, siempre debe estar la gratitud en nuestra boca para con Dios.
y para con nuestros hermanos. Las bendiciones temporales son motivo de gratitud tanto para Dios como para los demás. Debemos agradecer a Dios por las cosas terrenales que Él nos proporciona. Él es responsable del hecho de que aún estemos vivos y nos bendice con mucho más que eso, mis queridos hermanos. Mateo 6, 25, 34. También podemos agradecer a otras personas por sus actos de amabilidad, regalos y amor hacia nosotros. Es bueno reconocer los esfuerzos de los demás y demostrar nuestra gratitud. Yo siempre estaré eternamente agradecido con las personas que me han ayudado para adecuar esta ermita, de la Santísima Virgen, la Milagrosa de esta misión. Y todavía me quedan cosas por conseguir. Y yo sé que el Señor me va también a dar personas que me van a seguir apoyando. Pero con los que ya lo han dado, eternamente mi gratitud siempre la será. Por eso, todos los días, ustedes en la Coronilla me van a escuchar orando por las mismas personas. Y ustedes van a decir, pero qué pereza, diario los mismos. No me cansaré, porque no me imaginaba encontrar personas con un corazón tan grande que me hayan ayudado como lo han hecho conmigo. Entonces, mis queridos hermanos, más allá de cualquier bendición temporal, estamos agradecidos a Dios por sus bendiciones espirituales. Ante todo, estamos agradecidos por su regalo de salvación. Aparte de Jesucristo, solo merecemos la eternidad en el infierno si no hubiera sido por Jesucristo. Romanos 6, 23, Juan 3, 16, 18. Pero mientras aún éramos enemigos de Dios, muertos en la inmundicia de nuestros pecados, Él envió a su Hijo Jesucristo a hacer expiación por nosotros. Romanos 5:10. Es bueno y correcto que continuamente demos gracias a Dios por esto, mis hermanos. La salvación involucra más que el rescate del infierno. Dios nos ha dado bendiciones espirituales eternas al unirnos a Jesucristo por medio de la fe, nos dice Efesios 1:3. Si estamos en Cristo, hemos recibido el perdón de los pecados, la adopción en la familia de Dios y la vida eterna. Efesios 1:3, 14. Somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Romanos 8:17. Dios nos ha equipado con todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Segunda de Pedro 1:3, 4. Él nos ha dado su Espíritu Santo para que habite en nosotros. Juan 14, 16, 17. La lista de bendiciones espirituales que recibimos de Dios podría continuar. Y cada cosa en esa lista es un motivo de gratitud, mis queridos hermanos. Todo lo que Dios nos ha dado gratuitamente a través de nuestra unión con Cristo debe hacernos gratos, debe hacernos gritar gracias a Dios por su don inefable, como nos dice 2 Corintios capítulo 9 versículo 15. Sin embargo, no solo lo que percibimos como positivo es lo que debería ser que demos gracias a Dios. El agradecimiento es tan crucial para la vida cristiana que es una de las cosas que se nos manda hacer siempre y en todas circunstancias. Primera de Tesalonicenses 5:18. Debemos agradecer a Dios en las pruebas. Debemos agradecer a Dios en las tentaciones. Debemos agradecer a Dios en las tribulaciones. Mis queridos hermanos, nos dice Santiago 1:4. Esta es una de las lecciones más importantes para que un cristiano aprenda si él o ella estaría verdaderamente alegre, contento y en paz. Porque alguien estaría agradecido por cosas tan terribles como las pruebas. Nos podemos preguntar, ¿por qué vamos a agradecer en un momento de prueba, un momento duro de nuestra vida? La respuesta es porque sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Romanos 8:28.
¿Cómo, mis queridos hermanos? Porque el objetivo final del cristiano es conformarse a la imagen de Cristo, y Dios usa pruebas, tentaciones y tribulaciones para hacernos crecer y moldearnos a la semejanza de Cristo. Mis queridos hermanos, Dios usa las pruebas para hacernos más fuertes, más valientes. Mis queridos hermanos, Dios usa tentaciones y tribulaciones para probar y purificar nuestra fe. Dios también es fiel para estar con nosotros en medio de las pruebas y de las tribulaciones. El sufrimiento de este mundo causado por el pecado, mis queridos hermanos, aflige el corazón de Dios. Sin embargo, Él nos equipa para soportar bajo Él, y lo redime por nuestro bien y nuestra gloria, mis queridos hermanos. Por lo tanto, podemos y debemos agradecer a Dios por lo que está haciendo, incluso en las circunstancias más dolorosas, incluso en la muerte. Un cristiano puede dar gracias porque la muerte le brinda al creyente la ganancia de ser llevado inmediatamente a la presencia de Jesús. Nos dice Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Una comprensión adecuada de la soberanía de Dios y su providencia para disponer todas las cosas para el bien de quienes lo aman es el cimiento de la gratitud. La perspectiva es también el antídoto para la gratitud y la queja, mis queridos hermanos. Filipenses 2, 12, 16. Tenemos muchas razones para agradecer a Dios, y sin embargo es una práctica que escasea en gran manera en la vida de muchos. Quejarse, refunfuñar son demasiado fáciles para nosotros. La pasamos quejándonos, con quejambres a toda hora, pero no agradeciendo. Es lugar, mis queridos hermanos, de ver lo que nos falta en nuestras vidas. Podemos aprender a agradecer a Dios en todo, dándonos cuenta de que Dios no nos debe nada, y sin embargo nos ha dado todas las cosas en Jesucristo. Romanos 8, 31, 32, Efesios 1, 3, 14, 2 de Pedro 1, 3. Jesús señaló tanto la importancia como la rareza de acción de gracias cuando solo uno de los 10 leprosos que había sido sano volvió a darle gracias. Ahí tenemos el ejemplo. 10 se sanaron, pero solo uno se volvió a darle gracias a Dios. El resto les importó. Recibieron las bendiciones, pero no se dieron cuenta. Gratitud por ningún lado. Porque en un sentido espiritual, mis queridos hermanos, todos nacemos leprosos con la enfermedad desfiguradora y alimenta la llama del pecado. Sin embargo, Cristo voluntariamente asumió el castigo debido a nuestra ingratitud, los moretones debido a nuestras iniquidades y las marcas en su cuerpo debido a nuestros pecados. Eso es más que suficiente para ser agradecidos con Dios y con Jesús. El agradecimiento es la única respuesta apropiada a una gracia tan generosa. Nuestra vida y todo lo bueno que hay en ella son regalos de Dios. Santiago 1:17. No hemos hecho ni podemos hacer nada para merecer estos dones. Job 41:11. Siempre somos deudores de Dios y de su gracia, que alcanzó su cenit al sacrificar a su único Hijo por nuestra salvación. Juan 3, 16, 17. La vida eterna que hemos recibido a través de la fe en Jesús merece una eternidad de gratitud. Juan 3, 15, mis queridos hermanos. Entonces la Biblia nos recuerda que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Dios enfatiza, lo vemos en diferentes partes de la Biblia, que demos gracias en toda circunstancia. Como Padre, Él quiere lo mejor para nosotros, sus hijos, y sabe que nuestro agradecimiento continuo nos hará bien en todas las áreas de la vida.
Dar gracias a Dios porque somos sus hijos. Dar gracias porque lo tenemos, por lo que tenemos, por lo que hacemos y por lo que logramos cada día. Eso nos da libertad y nos permite ver como nuevas las perspectivas y nos ayuda a apreciar todas las cosas al mismo tiempo que fortalece nuestras vidas, tanto internas como externas, mis queridos hermanos. El ser agradecido demanda una revelación individual y un entendimiento profundo de lo que éramos y lo que teníamos antes de conocer a Cristo. Y ahora debemos agradecer aún más por lo que somos y tenemos después de haber recibido su gracia y su misericordia, mis queridos hermanos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, ahí nos queda esta enseñanza de que debemos ser agradecidos en todo momento, especialmente con Dios, porque todo lo ha hecho Dios para nosotros. Mis queridos hermanos, saludo también a Daniel Pavel, a Josefa Muñoz, a Egidio Márquez Navarra, a Dimna Borracho, a Juanita Salgado, a Nelly Flecha, a Paula Mejía. Que Dios les bendiga. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a compartir la frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida. Vamos a ver por aquí cuál frase quiero compartirles a ustedes, mis queridos hermanos. La frase dice así: cuando sientas que no puedes más, déjalo a mí, Dios. Repito, cuando sientas que no puedes más, déjamelo a mí. Atentamente, Dios. A veces nos ahogamos en un vaso de agua porque nos pueden los problemas, nos pueden las dificultades. Y mis queridos hermanos, en esta frase está más que dicho. Cuando sientas que no puedes más con tus problemas, con tus dificultades, con tus enfermedades, con tu dolor, con tu tristeza, con tu angustia, hermanos, déjamelo a mí, dice Dios, que Él lo puede solucionar todo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Vamos a ver si por aquí encuentro la historia para el día de hoy aquí. A ver. ¿Qué historia nos tocará hoy, mis queridos hermanos? Que yo no recuerdo cuál fue la última que yo hice. El león que se cría un cordero, mi princesita, mi padre es el piloto, monos y la fresita ya, 2 ratones ya, dientes de león amarillos ya, el concurso de la belleza ya, el pez bocón también, la cabra y también, el lobo y la cabra. La historia del día de hoy está titulada Las zorras a la orilla del río Meandro. Cierto día se reunieron unas zorras a la orilla del río Meandro, pero como las aguas estaban muy agitadas, no se atrevían a entrar en él. Al fin una de ellas, queriendo humillar a las demás y presumiendo de valiente, entró al río para calmar su sed. Pero la corriente la arrastró hasta el centro del cauce. Las demás desde la orilla le gritaban: dinos por dónde entrar. Pero ella, sin querer confesar que el agua la estaba arrastrando sin remedio, le respondió: os lo diré más tarde, ahora debo ir a Mileto, pues llevo un mensaje urgente para dicha ciudad. Unos días más tarde la encontraron muerta. Moraleja e enseñanza para nuestra vida. Los fanfarrones presumidos casi siempre están en peligro. Al principio tienen éxito, pero al final del camino siempre caen y son destruidos. Por eso dejemos de ser fanfarrones, presumidos, jactanciosos, engreídos, vanidosos y fatuos, mis queridos hermanos.
seamos más humildes y más sencillos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Queridos hermanos, los espero a las 3 de la tarde en la Coronilla de la Divina Misericordia para que compartamos la presencia de Jesús, Eucaristía, y también voy a orar por las intenciones que ustedes me dejaron aquí en los comentarios. Algunas personas las tendré en cuenta en la Coronilla de la Divina Misericordia. Vamos a darle gracias a Dios por este compartir de la palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos hablas dentro de nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante. Cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos haga faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Feliz día en el Señor, que la Santísima Virgen María los cubra y las cubra con su manto bendito y protector.